La raza humana, compleja e impredecible ante muchas situaciones, autonombrada la más inteligente del planeta, presume ser la única que posee la capacidad del raciocinio. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano necesita conseguir algo a como dé lugar? Llámese información, confesión, infundir miedo o propiciar un castigo para evitar que otros adopten ciertos comportamientos. Desde tiempos inmemorables, los hombres y mujeres de más alto rango han recurrido a distintos métodos de tortura para conseguir aquello que necesitan de una persona o un grupo de ellas. Esta noche te mostraré 5 métodos de tortura utilizados en la Edad Media, mayormente por la Inquisición, para así mantener a poblaciones enteras bajo su sombra. Tan solo imagina vivir por un instante lo que miles de inocentes tuvieron que soportar antes de morir y, en el peor de los casos, el trauma que debieron experimentar aquellos que no murieron. Una de las herramientas más comunes en estas prácticas era precisamente la sierra. Imagina lo fácil y rápido que era conseguirla. Se utilizaba para casi cualquier actividad de campo y funcionaba perfectamente para lo que estas personas, si es que se les puede llamar así, la requerían. Una vez la víctima era sometida, le amarraban de tal forma que ésta quedase colgando de cabeza. Esto con el fin de provocar que la sangre llegase a su cerebro y evitar así la pérdida del conocimiento y que ésta pudiese sufrir el mayor tiempo posible. Los verdugos tomaban la sierra y la colocaban cerca de los genitales de la víctima, comenzando a realizar cortes, moviéndola de un extremo a otro, cortando poco a poco en 2 partes al desafortunado hombre o mujer que recibiese el castigo. Generalmente las víctimas morían cuando la sierra llegaba al ombligo, pero existían casos en los que la sierra llegaba a la altura del pecho y el torturado aún estaba consciente. Regularmente, muchas personas, después de ver a sus amigos sufrir durante largos y tormentosos minutos, terminaban confesando lo que el castigador exigía, fuese o no verdad. Todo con tal de evitar correr la misma suerte. Este castigo era aplicado a personas acusadas de adulterio, asesinato, brujería, blasfemia o por el simple hecho de ser homosexual. Inventado por el teniente inglés Leonard Skeffington, la cigüeña fue un instrumento de tortura que iba más allá de la intención de asesinar. La Inquisición la perfeccionó y la utilizaba con el fin de mantener a sus prisioneros en constante sufrimiento, haciéndoles sentir dolor durante varios días, inclusive semanas. El instrumento es simple. El aro de hierro más grande era donde se colocaba la cabeza de la víctima. Posteriormente había 4 aros de menor tamaño. En cada uno de ellos se colocaban las extremidades del sujeto en cuestión. A partir de este punto, el dolor y la agonía comenzaban. La posición que la cigüeña provocaba era prácticamente antinatural. Los calambres y fuertes dolores no tardaban en llegar. La víctima estaba completamente desnuda y vulnerable a golpes por parte de su verdugo. En muchos casos utilizaban barras de hierro caliente para provocar fuertes quemaduras en el pobre desafortunado que se encontraba preso en esa atrocidad. Con el tiempo, el diminuto tamaño de los aros provocaba heridas en tobillos y muñecas. La carne terminaba podrida y comenzaba a gangrenarse, provocando la muerte en infinidad de casos. No obstante a todo esto, las víctimas eran expuestas ante multitudes con la libertad de castigar al ya de por sí desesperado
y mutilado sujeto. Uno de los aparatos que sin duda debió causar angustia, pena, dolor y sobre todo terror a cientos de miles de habitantes. Este sin duda es uno de los instrumentos que más tensión y ansiedad pudieron causarme. Su nombre hace referencia a la forma en la que fue diseñado. En un principio, este instrumento se introducía por cualquiera de las cavidades que un humano puede poseer. Una vez la pera se encontraba dentro, el verdugo comenzaba a girar lentamente el tornillo ubicado en la parte posterior. De esta forma abría en su totalidad el artefacto, que se encargaba de causar desgarres y prácticamente destrozar la cavidad en cuestión. Aunado a eso, conforme se abría, la pera iba revelando pequeños picos que causaban dolorosos cortes conforme se desarrollaba el acto tortuoso. Este castigo era utilizado en 3 tipos de casos: los herejes, aquellos que predicaban otras religiones o blasfemaban, sufrían la pera de manera oral, es decir, era introducida en sus bocas y se abría hasta destrozarles la mandíbula. En el caso de las mujeres acusadas de adulterio, la pera les era introducida en su área genital, y en el caso de los homosexuales, la pera era introducida en su cavidad anal. Ambos sufrían un tortuoso destino bastante similar: la destrucción total de sus áreas genitales. Este aparato constaba de una cuña, cuyo material de fabricación podía variar entre la madera y el hierro. Este debía ser lo suficientemente afilado para provocar cortes en la carne de su víctima. Por si fuera poco, aquel desafortunado que mereciera sufrir este castigo, le eran colocados contrapesos en las piernas. Eso con el fin de aplicar más peso al potro y así acelerar la provocación de heridas y, por tanto, la cantidad de dolor. La víctima era golpeada en ocasiones con látigos, quemada y humillada verbalmente. Con el tiempo las heridas de sus genitales comenzaban a infectarse, a causa de la poca o nula higiene que estos aparatos poseían, aunado a la propia materia fecal del torturado. Heridas en el área genital y graves cortes en el escroto provocaban hemorragias o infecciones que con el paso de los días terminaban nada más y nada menos que en una muerte lenta, humillante y dolorosa. En este lugar tuve conflicto conmigo mismo. Había tantos aparatos de tortura para elegir, pero preferí colocar el que a mi imaginación sería uno de los más dolorosos. La cuna de Judas era utilizada para hacer que la víctima confesara un hecho. Constaba de una pirámide hecha de madera, cuya punta estaba reforzada con metal puntiagudo. El método era muy simple. El reo era sometido y colocado en la punta de la pirámide. La mejor parte de esta tortura, y digo mejor puesto que comparado con lo que viene, esto no sería nada. Sentaban al reo, esperando a que la punta comenzara a introducirse dentro de su cavidad anal. Conforme ésta más se introducía, la pirámide por lógica se hacía más ancha. Esto provocaba un inmenso dolor y desgarres anales. Una vez requerían que el reo confesara, el verdugo procedía a levantar a la víctima por medio de una cuerda, suspendiéndolo en el aire durante unos instantes, para posteriormente dejarlo caer en la punta de la pirámide. Esto provocaba graves lesiones en los genitales del torturado. Hacían esto repetidamente hasta que el reo confesaba, o bien hasta que éste moría. Imagina tan solo estar suspendido en el aire, sometido, lleno de miedo, y de pronto caes directamente hacia la cúspide metálica de este aparato. Cavidades anales y genitales eran totalmente destrozados en la cuna de Judas.
aquella que en mi opinión, en este top termina siendo la peor de todas. Espero y anhelo de todo corazón que algún día la tortura deje de practicarse en nuestro mundo. También deseo que este video te sirva como reflexión y puedas valorar el hecho de que hoy en día, al menos la gran mayoría, somos libres de pensar, creer y decir lo que nos plazca. Nuestros antepasados no corrieron la misma suerte. Si este video ha sido de tu agrado, suscríbete a mi canal. Podrías apoyarme dando like al video y compartiéndolo en tus redes sociales. No olvides activar la campana, así estarás enterado cuando suba un nuevo material. Sígueme en Facebook, el enlace lo encontrarás en la descripción. Ahora eres parte de Archivo 1958.